Cordial saludo. El presente debate abordará el papel de la participación ciudadana en la efectividad de las políticas públicas medioambientales, analizando cómo la acción de la comunidad puede fortalecer la gestión ambiental y la sostenibilidad. Nos acompañan el estudiante Cristian Camilo Rodríguez, Erika Alexandra Martínez, Karina Suárez, Juliana Sea y quien les habla, Iliana Flores. Buenos días. Como objetivos, tenemos que analizar cómo la participación ciudadana influye en la efectividad de las políticas públicas medioambientales. Bueno, ahora, en base a la pregunta, ¿cuál es el papel de la participación ciudadana para que las políticas públicas medioambientales logren ser efectivas? Le damos la palabra a la compañera Eliana. Bueno, teniendo en cuenta la dimensión política, la participación ciudadana sí es un pilar importante, pero no siempre resulta suficiente para garantizar la efectividad de las políticas públicas. Un ejemplo muy claro es la política pública para la protección integral de la fauna, establecida en el Acuerdo 22 de 2007, aunque sí promueve la protección animal y fomenta la sensibilización ciudadana. En la práctica, muchas decisiones permanecen centralizadas en las administraciones municipales, por lo que las políticas terminan dependiendo es como de la voluntad política. En cuanto al rol del psicólogo de esta dimensión, se orienta es más al fortalecimiento de procesos de empoderamiento y organización social y facilita el diálogo entre instituciones y comunidad. Trabaja más bien en la construcción de una conciencia colectiva. Muchas gracias. ¿Qué opina la compañera Juliana? Buenos días. Yo personalmente considero que la participación ciudadana es fundamental para que las políticas públicas medioambientales sean realmente efectivas, porque sin la voz de la comunidad no hay continuidad ni compromiso con las acciones que se implementan. Un ejemplo es el Acuerdo 06 del 2011, que establece la política pública municipal del mínimo vital de agua, cuyo propósito es garantizar que todas las personas tengan acceso equitativo al agua potable. Esta política solo funciona si la ciudadanía se involucra activamente cuidando las fuentes hídricas y haciendo control social para que se cumpla lo establecido. Desde el rol del psicólogo en la dimensión social, la participación también se entiende como un proceso de conciencia y empoderamiento colectivo. El psicólogo puede ayudar a fortalecer la organización comunitaria, promover la educación ambiental y generar compromiso social frente al cuidado del agua y del entorno. En pocas palabras, sin participación no hay políticas sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué piensa el compañero Cris? Compañera, muchas gracias. Un cordial saludo, primero que todo, pues desde la dimensión económica tal vez consideramos que la participación ciudadana, aunque como tal es importante, de este modo no siempre garantiza como tal una efectividad de las políticas públicas medioambientales. El 8, cual podemos consultar en la lectura de Rendón 2023, que habla sobre la intervención integral de laderas y bordes, evidencia como las buenas intenciones pueden verse limitadas a sí mismo por factores financieros o estructurales, lo cual es importante destacar que aunque toman actividades como la reforestación o el cuidado de los espacios verdes, esta como tal puede depender, o en su gran medida llega a depender como tal de una asignación presupuestal, que muchas veces no se cumple o resulta como tal insuficiente para la implementación de la política como tal. Además, mientras como tal las políticas sigan gestionando bajo una lógica neoliberal como tal, en las que los ciudadanos son vistos más como consumidores que como participantes o actores activos en la construcción social, entonces esta participación ciudadana difícilmente logra o tener un impacto transformador en la sociedad. Entonces, es eso. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, desde la dimensión cultural, por su parte, digamos que la participación ciudadana sí es esencial para que las políticas públicas medioambientales sean efectivas. Bueno, porque digamos que el Estado puede establecer leyes y acuerdos, como el Acuerdo 10 del 2014, sobre la política pública de biodiversidad, pero es la cultura la que otorga un sentido, le da sostenibilidad y continuidad en el tiempo. Digamos que las políticas pueden orientar al cuidado del entorno natural, pero son las creencias, los valores, las costumbres de las comunidades las que realmente determinan si esas normas se cumplen y se están integrando en la vida cotidiana. En ese sentido, teniendo en cuenta pues la fuente de Pérez Niño 2021, se destaca que las comunidades, por ejemplo, en este caso las indígenas, a partir de su cultura de respeto hacia la tierra y concepción de la misma como ser vivo, hacen frente a grandes problemáticas como viene siendo el extractivismo. Cuando la ciudadanía adopta una cultura ambiental basada en el respeto y la corresponsabilidad, se fortalece la aplicación de la política. Teniendo en cuenta ya el rol del psicólogo, ese contribuye a los procesos de sensibilización, diálogo y reflexión colectiva. Acompaña a las comunidades para que reconozcan sus necesidades, potencialidades y a su vez asuman un rol activo. Muchas gracias. Ahora damos paso a la concepción de la compañera Karina.
Muchas gracias, compañero. Teniendo en cuenta la dimensión ambiental, la participación ciudadana es el elemento que permite que las políticas públicas cobren vida y generen impactos reales. El Acuerdo 23 de 2012, Medellín Verde y Sostenible, demuestra que las estrategias para reducir la contaminación, proteger los ecosistemas u otras acciones alcanzan resultados reales cuando la comunidad se involucra de forma activa. Cuando las personas asumen un papel responsable frente al medio ambiente, se fortalece el equilibrio ecológico y se promueven prácticas sostenibles. En ese proceso, el psicólogo contribuye a través de acciones que promueven la conciencia ecológica. Además, acompaña procesos de sensibilización, educación y transformación de actitudes frente al medio ambiente. Asimismo, facilita el diálogo entre comunidades e instituciones. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a las conclusiones por parte de la compañera Julia. Bueno, una conclusión a favor es que la participación ciudadana constituye un componente estructural en la efectividad de las políticas públicas medioambientales, pues estas permiten la apropiación social de las estrategias institucionales y favorecen la sostenibilidad de las acciones que promueven la corresponsabilidad colectiva. Ahora el compañero Cristian Camilo. Muchas gracias, compañera. Pues yo sí quisiera hacer oposición como tal, y con todo el respeto frente al aporte de la compañera Juliana, debemos reconocer que aunque la participación ciudadana es un elemento pues, tal vez valioso, por sí solo no garantiza como tal la efectividad de las políticas públicas medioambientales, ya que su impacto como tal depende de muchos factores, como lo es la voluntariedad política y los recursos como tal institucionales o gubernamentales que estos aportan, entre otros como tal factores que influyen en esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros. Gracias por su disponibilidad y disposición para el desarrollo del ejercicio. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.